Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí les tengo un tutorial tratando de ser bastante práctico de cómo citar trabajos académicos escolares, ¿vale? Así es que les pido que pongan atención y vamos a tratar de hacerlo bastante dinámico. Si gustan trabajar con los ejemplos que les traigo o si no, ustedes váyanos haciendo a mano. ¿Para qué aprender a citar? Bueno, a lo largo de nuestras vidas académicas les vamos a sugerir, les vamos a pedir una cantidad de trabajos escolares que puede ser desde el mínimo hasta el máximo. La intención es que ustedes, o la intención de este tipo de trabajos es que ustedes generen o desarrollen un carácter analítico, crítico y educativo. De nada nos sirve cursar una licenciatura si no tenemos una fundamentación teórica, si no podemos definir qué es comida mexicana. ¿Cómo vamos a hacer comida mexicana? No sabemos qué significa, ¿vale? Por lo tanto, este sustento teórico lo tenemos que ir trabajando de la mano de fuentes tan básicas como un libro. Los libros nos van a dar la parte medular de esta teoría que nosotros vamos a fundamentar en nuestros trabajos académicos. Bueno, y esta parte se conoce en cómo citar al autor de lo que estoy exponiendo. Yo les puedo hablar de toda la historia de la comida mexicana en el siglo XX postrevolucionario, pero yo no viví ahí, yo no nací ahí, yo no he platicado con nadie que haya vivido ahí. ¿De dónde me voy a basar? De lo que digan las investigaciones. Bien, ¿qué datos necesito yo saber? Esto es más bien como un cuestionario. Ajá. Cuando ustedes les platican un suceso, o les van a platicar un suceso, un chisme, pues necesitamos de menos saber qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó y, en el mejor de los casos, quién, qué hizo, cómo se cayó. Bueno, ¿qué datos necesitamos? Básicamente, estos datos serían la dirección que nos conduzca a la fuente primaria, al ya mencionado quién, dónde, para qué y en qué contexto lo dijo. De esta forma, nuestro trabajo escrito tendrá validez académica y no serán solo palabras sin fundamento. Grábense esta parte, saber quién y qué dijo y dónde lo dijo. Bueno, las preguntas que necesitamos saber, las cuales nos van a dar los datos que necesitamos a completar en nuestras citas y referencias. ¿Quién lo dijo? O sea, el autor. ¿En qué año lo dijo? No hace falta decir el año de la publicación. ¿En dónde lo dijo? El título del libro, del artículo, de la página. ¿En qué parte del mundo se dijo esto? México, España, Inglaterra. ¿Quién publicó ese documento? ¿Qué editorial? ¿Qué revista? ¿En qué número? ¿En qué año? ¿En qué volumen? Aquí, por ejemplo, este dato de año, no nos estamos refiriendo a este otro. Ahí empiezan las complicaciones. En ambos casos tenemos un número, un año. La diferencia es que en el caso de específico de revistas, por ejemplo, se empieza a contar desde el año 1, cuando la publicación o cuando la revista salió a la luz. El primer ejemplar de aquella revista va a tener como año el año 1, ¿vale? En el caso del año de la publicación, nos estamos refiriendo si fue en siglo XV, 1400 y feria. Siglo XXI, 2020. Vale. ¿Y en qué página se dijo? En este caso, libros y revistas, periódicos también, vamos a poder obtener estos datos. Ok, empecemos. ¿Cómo citar un libro? Obviamente estos datos van a ir o al final de mi documento, a pie de página, o en las referencias bibliográficas, las cuales faltaría apuntar dos cosas. Pueden o no pueden llevar páginas, pero además se colocan en orden alfabético.
Alcántara, Fernández, Ramírez. Punto. Bueno, la estructura básica está fundamentado en las fantabulosas normas APA del 2020, o nuevecitas, por lo tanto vamos a trabajar con ellas. ¿Qué va primero? Apellido del autor, seguido de su inicial. Este puede o no puede ir en corchetes. Me extrañó un poco que tuviera los corchetes, yo no los voy a usar. ¿Pasa algo? No. ¿Me piden que se los ponga? Se los pongo. Tan tan. Año de la publicación, esta sí la colocamos en paréntesis. Título del libro, ciudad y país, editorial del libro. Aquí podemos agregar las páginas que consultamos. Tan tan. ¿Para qué? Para tener una evidencia mucho más factible, mucho más directa de dónde está ese dato. Bueno, les traigo un ejemplo. Jeffrey Pilchner con Vivan los Tamales. En algún punto de la licenciatura ya lo están trabajando o lo van a trabajar. El nombre, Jeffrey. El apellido, Pilchner. Y aquí ya tenemos estos dos. El año, 2001. Listo. ¿Cómo se llama la obra? Vivan los tamales, bla, 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 bla. ¿En dónde se imprimió? En la Ciudad de México. Listo, ahí dice. ¿En qué país? México. ¿Qué editorial lo publicó? Reina Roja en colaboración con Conaculta. Como podrán ver, las preguntas que hicimos anteriormente se acomodan de cierta manera, de acuerdo a las necesidades de cada fuente, en su lugar. Porque en ocasiones cuando ustedes lo suben a Word y llenan todo el formulario que les pide, no queda como lo estamos trabajando aquí? Por las actualizaciones. Es mejor aprender a hacerlo a mano, porque de esta manera no vamos a necesitar nada de eso. Tomo mi libro, obtengo mis datos, los pongo en el orden de estas preguntas, se acabó. Segundo ejemplo. Quiero trabajar el libro de Vivan los Tamales, pero en un solo capítulo. Nada más quiero citar ese capítulo porque fue lo único que leí de ese libro. Perfecto. Volvemos a integrar nuestro nombre del autor, nuestro año y colocamos el capítulo. Porque es lo único que consultamos, ¿no es así? Bien. Muchos chefs en la cocina nacional. Punto. El siglo XIX. Y después colocamos en dónde está eso. Ese capítulo de qué libro forma parte. Ah, bueno, en Vivan los Tamales, toda la letanía que ya platicamos y al final las páginas. En este caso las páginas pueden ser omitidas, como se dieron cuenta aquí. Aquí no están. En este caso, no. ¿Por qué? Porque estamos diciendo en qué capítulo está. Siguiente ejemplo. Ah, no, antes de que se me olvidara. ¿En dónde encontramos esto? Porque es muy fácil yo aquí mostrárselos en una diapositiva, pero ¿en qué parte de mi libro está? ¿En qué parte de mi documento está? Bueno, ¿quién lo escribió? ¿En qué año? Aquí los datos pueden variar. Tenemos primera edición, segunda edición, tercera edición, primera reimpresión, segunda reimpresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dato vamos a seleccionar? El más nuevo. Si en este caso nos tocó una primera edición, aquí dice 2001. Pero si dice primera reimpresión 2020, tomamos ese dato. ¿Por qué? Porque estamos aseverando que nuestra obra es actualizada. ¿Puede tener cambios entre la primera reimpresión y la primera edición? Sí. Por lo tanto, estamos diciendo, esta es la más nueva. Si no hay otra reimpresión, perfecto. Con este año es más que suficiente. Segundo dato. ¿Cómo se llama el libro? Vivan los tamales, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? En este caso en particular, lo que me estoy dando cuenta, tenemos la versión en inglés. El libro obviamente fue escrito primero en inglés en el 98. ¿Cuál vamos a poner? El que estamos consultando, en español. De lo contrario, si citamos en nuestro texto, tenemos que poner el texto en inglés. Palabrería que no nos sirve de nada. ¿En dónde se imprimió esto? En algunos casos nos va a dar el dato. Si no lo da, no hay que entrar en pánico.
No está la ciudad en donde se imprimió esto, no se pone. ¿Pero en qué país? Ese forzosamente va a aparecer Ciudad de México. Perdón, México. Y aquí, ¿quién lo editó? Esta es una colaboración, un instituto. Esta es la que lo imprimió y esta es la que lo autorizó. ¿A quién vamos a poner? Pueden poner a los tres, no pasa nada. Pueden poner uno, generalmente el editor, el que imprimió. ¿Vale? Siempre que reciban un libro electrónico o siempre que consulten un libro, saben que en estas dos paginitas van a encontrar el 80% de su información. El otro 20% van a ser las páginas y el capítulo, en dado caso de que lo ocupen. Ok, por ejemplo, los de lectura tan conocidos. ¿Qué les estoy dando? Un capítulo. Por lo tanto, vamos a insertar todos estos datos y el capítulo, como ya lo vimos o como lo podrán constatar en las diapositivas anteriores, en la anterior, perdón. Bueno, vamos a otro caso. Libros compilados. ¿Qué es un libro compilado? Bueno, alguien se encargó de juntar una serie de artículos académicos que tengan que ver, que sean afines a un tema y publicarlo. ¿Quién se dedicó a hacer esa compilación, esa edición? Pues Paquita. Por lo tanto, Paquita es considerada la autora de esa compilación. Es como un disco de cualquier artista que solamente sea cantante. Luis Miguel, qué mal ejemplo, pero Luis Miguel. Él es un cantante. Perdón para los que les guste Luis Miguel. Él es un cantante. Pero él no escribe sus canciones. Por lo tanto, compila, colecta o le dan canciones para que él las interprete. ¿Vale? Eso es el equivalente al libro compilado. ¿Qué datos me pide un libro compilado? Bueno, apellidos del autor, inicial del nombre y entre paréntesis o entre corchetes, ¿qué es? Editor, o compilador. Posteriormente, entre paréntesis, vamos a repetir ciertos datos. El año, el título del libro, la ciudad del país, la editorial. Datos complementarios, el capítulo que visitamos o que consultamos y las páginas. Si se dieron cuenta, estamos manejando los mismos datos una y otra vez. Tengo aquí ejemplo de cada uno de ellos del mismo libro. El libro se llama Conquista y Comida, consecuencias del encuentro de dos mundos, de Janet Long. Igualmente lo hemos trabajado. Cuando les pedí el reporte de lectura, o cuando les he pedido el reporte de lectura de esta obra, por ejemplo, me ponen este. Ay, qué feo. Bueno, este. ¿Está mal? No. ¿Es correcto? Tampoco. ¿Por qué? Porque no les estoy dando todo el libro, les estoy dando un capítulo. Si queremos mencionar el libro completo, vamos a empezar por Janet Long, Long Janet, editora, 2011, el año en el que se reimprimió, el título, la ciudad, el país, la editorial. Punto. En el caso específico de una de las lecturas que yo les presento, es El encuentro de dos cocinas, perdón, disculpen, el autor de este capítulo, de este artículo. Vargas Luis y Casillas Leticia. Entonces ponemos Vargas Luis punto, Casillas Leticia punto. ¿En qué año se imprimió, se editó este libro? 2011. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo se llama el capítulo que yo consulté? Si en el índice aparece capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se le pone aquí capítulo y después el título del capítulo. Hasta aquí. Ahora sí, ese capítulo, ¿en dónde está? Pues está en todos los datos que ya habíamos trabajado en esta sección. El nombre de la compiladora, o de la editora, perdón, el título del libro y
guiño guiño, las páginas de este capítulo. Insisto, solamente vamos complementando ciertos datos. Ok, bueno, mucha palabrería. ¿Dónde? Esta es la portada. Aquí vemos, perdón, la coordinadora, miren, yo y mi aventura. Bueno, coordinadora, Janet Long. Aquí van a estar todos los datos, al igual que el ejemplo anterior. Este libro, por ejemplo, sí tiene varias reimpresiones. ¿Cuál vamos a poner? La última. Con esa tenemos. Igual nuestros datos de publicación, en qué país. Si aparece la ciudad, se pone la ciudad. No tengan miedo a omitir datos siempre y cuando no los tenga el documento, insisto. Y por lo tanto, y aquí va a aparecer el título de nuestro libro y los autores de nuestro artículo. Punto. Ok, siguiente ejemplo. Artículos científicos. Apellido del autor, nombre inicial o su nombre, perdón, estamos repitiendo los mismos datos. Aquí, ¿qué empieza a cambiar? Cambiamos de color. Fecha de publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen, año, páginas, etc. En este caso, vamos a poner igual el ejemplo escrito. Moretti Baldín, Graciela es la autora, que en el 30 de abril del 2008 publicó o se aceptó su artículo denominado Historia, Historiografía y Gestión Cultural del Patrimonio Vitivinícola de Mendoza, Argentina. Ah, perfecto, ahí está mi título del artículo. Dato siguiente, muy parecido al del libro compilado. ¿En dónde está eso? Ah, en la revista Apuntes. En su volumen 21, en su número 1 y en las páginas 114 a la 135. Probablemente hemos tenido poco contacto con artículos o con revistas, académicas. Es igual que una revista o es muy parecida a un libro, ojo. Este es más o menos una portada de un artículo académico. ¿Cómo? ¿Dónde vamos a encontrar estos? Ojo, también estos artículos los podemos localizar en PDF. Ahorita vamos a tratar este tema de los PDFs. Yo aquí tengo mi portada. Y por lo que veo tiene el nombre del artículo, tiene el nombre aquí está el nombre del artículo, aquí está el nombre de la autora, y los demás datos. Esto no tiene portada, ni contraportada, ni... ¿Qué tenemos aquí? Las ediciones de revistas siempre van a tener sus propios diseños. El nombre de la revista va a estar siempre seguido del número, del año y probablemente de las páginas de este artículo. En este caso aquí la encontramos. Aquí está el título, apuntes, en su volumen 21, número 1, páginas, bla, 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 bla. La fecha de la publicación puede aparecer en la primera página, donde están todos los datos referentes al artículo, y va a aparecer bajo el nombre de fecha de publicación o fecha de aceptación, como lo ven aquí. El proceso de las revistas académicas es: tú escribes tu artículo, lo envías a revisión, te lo regresan para correcciones, lo vuelves a enviar y cuando ya te lo aceptan es cuando aparece, se da ya esa fecha como aceptado. Aquí tenemos dos fechas. Uno, cuando lo envía, que es esta que estoy subrayando, y la otra que ya había dejado subrayada, esta de acá, cuando se acepta o se publica. Ojo, ahí están nuestros datos. Solo es cuestión de revisar el documento. Antes de irnos. PDFs. Generalmente, cuando uno les pide que revisen o que busquen algo con la terminación PDF es porque los artículos de esta categoría o de este tipo son publicados en archivos .pdf, que es un formato, no es un buscador, no es una biblioteca, no es nada más que un formato de bajo peso. Entonces, tip, si ustedes ya tienen estos datos, no hay necesidad de ponerle PDF extraído de y todos los datos que nos piden los PDFs o que nos pide APA para PDFs. Esto ya es el artículo.
Igual pasa con los libros, como los dos ejemplos de arriba. Si ustedes descargaron el libro de internet, lo consultaron de internet, pero tienen estos datos, cítenlos como si fuera un libro. No hay necesidad de ponerle PDF ni recuperado de la página. No, no pasa nada. No es un pecado. Y agilizan mucho el proceso. Ahí está el dato. ¿Qué necesitas? Autor, año, nombre, capítulo, editorial, país, página. Ahí está. Punto. Se acabó. En el caso de las revistas, los datos que acabamos de ver. Año, volumen, etcétera, etcétera. YouTube. También podemos citar cosas de YouTube. Son válidas. Forman parte de un testimonio, de un suceso. Para los que recordarán periodismo, es un suceso. Un suceso es ejemplificable, un suceso es tomado como un hecho verídico. Yo lo vi. ¿En dónde? En un video. Ah, ok. ¿De quién? Desde Juanito Comunica hasta la Universidad de la Sorbona de París. Todos son válidos. Aquí traigo un ejemplo que va a romper con esa idea de que los videos solamente son ilustrativos. ¿Qué datos necesitamos? Apellido del autor, inicial del autor, si es que lo tiene, entre comillas, el nombre o el nickname el usuario de YouTube, el año, el mes, el día de la publicación, el título del video, este dato es interesantísimo, y, aunque suene lo obvio, remarcar que es un video. Y ahora sí, recuperado en este caso de la página fulano de tal. Bueno, el ejemplo que les traigo es Casa América Cataluña. Así se llama la organización que subió este video. ¿Cómo aparece en YouTube? Como Casa América Cataluña. Aquí está, como su nickname. ¿En qué año? Ah, el video fue publicado el 30 de enero del 2017. Perfecto, aquí está. ¿Cómo se llama el video? Del taco de ojo a la revenja de Moctezuma. Que revenja es un término catalán de venganza de Moctezuma. ¿Quién? Bueno, y por Juan Villoro. Está mal escrito aquí. Pero bueno, ahorita se van a dar cuenta. Y recuperado de esta página. Punto. Aquí están los datos que necesitamos. Aquí están transcritos. Bueno, ¿y esto dónde lo encuentro? Aquí tenemos el ejemplo. Casa América Cataluña. Aquí está. El título. El nickname, el mismo. Si sabemos el nombre del personaje y el nickname, se colocan bajo la estructura que nos pide. ¿Cómo se llama el video? Ya lo dijimos. Ahí se darán cuenta que es Per Joan Villoro. ¿Cuándo se publicó? Aquí está, aquí dice. Sencillito. Y dato más conocido por ustedes, la dirección. También pueden acceder a esta parte de compartir. Va a abrir un cuadro de diálogo y les va a aparecer la dirección de internet reducida. Es la misma, es válida. Tanto esta de aquí arriba como la que les aparezca aquí abajo es válida. Tanta. Y podemos citar en un trabajo lo que dijo Juan Villoro en su explicación o en su plática del taco de ojo. Punto. Por cierto, da buenos análisis, da buenos ejemplos a una sociedad catalana con cultura totalmente diferente a la de nosotros o con partes bastante marcadas. Bien. Finalmente, artículos web. ¿Qué nos piden un artículo? ¿Qué es un artículo web? México desconocido es un artículo web. Y sí lo es. Sopitas.com también puede ser un artículo web. Pijamasurf, sí, lo pueden ocupar. Si dentro de nuestros requerimientos le decimos, puedes consultar internet, pero me citas la fuente, aquí está, sencillísimo. Título del artículo, fecha de publicación y la página. Siempre y cuando le pongan recuperado de. Fácil. Este datito, si nos lo da, perfecto, que es el autor del artículo, el articulista. Carlos Dragoné, que colocamos al igual que todas las demás estructuras. Apellido, Dragoné, Carlos, punto. ¿Cómo se llama el artículo? Gastronomía mexicana, shalala, shalala. Perfecto.
cuándo se publicó, ¿no? La página dice que en esa fecha. Si no tiene página, que diga, perdón, si no tiene fecha, le ponemos sin fecha. Recuperado de el link. Tan sencillo como eso. Y eso es todo. Datos muy precisos y que ya venimos manejando, ya los tenemos ordenaditos. Vale. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo puedo localizar? Misma. Autor, por, escrito por. De múltiples maneras nos va a aparecer. El título de nuestra publicación y la fecha. Estas páginas ya son blogs precargados, entonces los datos casi siempre van a aparecer en el mismo lugar. Insisto, si no aparece por ningún lado, no pasa nada. ¿Qué es lo que sí necesitaríamos en dado caso? Esto, el link. El link es esencial. Seguido de el título. Ningún link se repite en la vida, pero es mejor cerciorarnos de que el link que me entregaste es de gastronomía mexicana. Punto. Y así de fácil. Finalmente, esta estructura, insisto, yo la recuperé de esta página. Pueden consultarla, les puede dar de menos una idea de cómo hacerlo en normas APA. Estructuras de citación hay muchas, pero la que está de moda es esta y si con eso nos vamos a ahorrar muchos problemas al momento de entregar trabajos y de ser calificados, hagámosle caso a estas. Punto, se acabó. Cuando dominemos estas, si nos cambian estructuras, si nos cambian la configuración de la misma, ya vamos a tener las preguntas necesarias. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y tanta. Espero les sirva de algo, muchachos. Les mando saludos. Chao.